Pedro Sánchez, buenos días. Buenos días. Encantados de recibir al secretario general del PSOE. ¿Le ha sorprendido la decisión del Tribunal de Cuentas acelerando la reclamación de los gastos del 9N a Artur Mas y al resto de dirigentes catalanes? No me he sorprendido. Creo que las instituciones siguen su curso. Es producto de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Estamos en un Estado de Derecho, se tienen que cumplir con las normas. Los responsables políticos debemos saber cuáles son las consecuencias de la utilización de los recursos públicos. Están citados para el 25 de septiembre y vamos a ver cuál es la decisión final que se toma. El PSOE está con el Gobierno en este asunto, usted lo ha dicho, lo considera un tema de Estado, pero está y estará, haga lo que haga el Gobierno Rajoy, si actúa desde el primer momento, por ejemplo, aplicando el artículo 155, retirando físicamente las urnas o inhabilitando a cargos públicos desde el minuto 1, ¿todo eso lo apoyará el PSOE? Nosotros hacemos oposición de Estado, estamos con el Estado y en este caso estamos con el Gobierno en la respuesta a lo que entendemos es un ataque a la democracia y es un ataque también a la integridad territorial de nuestro país. A partir de ahí, lo que le he pedido en público y en privado al presidente del Gobierno, con el que he hablado y mucho durante este último mes, es que sea con mesura y con proporcionalidad a las acciones que tome, en este caso, el Gobierno de la Generalitat. ¿Qué considera proporcionalidad Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que lo importante es lo que hemos dicho siempre, que haya ley y que haya diálogo, que haya ley y que haya una solución política, que con la ley, por supuesto, no hay salida y tampoco hay salida si no se produce ese diálogo. Creo que hasta el 1 de octubre no tenemos que entrar en ese fatalismo de que todo es inevitable y que hay que pensar ya en el 2 de octubre, por eso hemos propuesto, por ejemplo, la creación de este espacio de diálogo en el Congreso de los Diputados. A partir de ahí, creo que la proporcionalidad tiene mucho que ver, en este caso, con el cumplimiento de la legalidad. Con el cumplimiento de la legalidad y que, por tanto, el Estado no permita hechos ilegales. ¿Retirar físicamente las urnas es proporcional? Pero fíjese, por aclarar, sí, pero fíjese, es que lo llaman referéndum y hoy además van a aprobar una ley sobre el referéndum, lo llaman referéndum, pero no es un referéndum. El Gobierno de la Generalitat elevó una pregunta al Consejo de Europa, en este caso la Comisión de Venecia, para saber exactamente cuáles son los requisitos para celebrar con garantías un referéndum. Y la Comisión de Venecia le dijo que tenía, uno, que plantearse dentro del marco constitucional y la legalidad, en este caso estatutaria, de Cataluña. No se cumple. Dos, con la neutralidad de los medios de comunicación públicos. No se cumple en Cataluña. Tres, con las suficientes garantías políticas y jurídicas para las personas que vayan a votar, en este caso, el 1 de octubre. Tampoco se cumple. Con plazos suficientes, tampoco se cumple. ¿Qué le quiero decir? Que no es un referéndum y, en consecuencia, si no es un referéndum, no les demos, digamos, ventaja, en este caso, al secesionismo. Ni es un referéndum, ni tampoco lo que va a haber es una votación en urna. Habrá otra cosa, que además precisamente lo que está haciendo el secesionismo es utilizar como coartada para el día siguiente justificar su declaración unilateral de independencia. El Gobierno, a través de su vicepresidenta, que estuvo en este programa el lunes pasado, nos dijo, nos trasladó la idea de que toda la gestión de la crisis catalana efectivamente iban a tratar de hacerla previo acuerdo con ustedes y con Ciudadanos. Por cierto, ¿está siendo así? ¿Está fluyendo la información? Con nosotros sí. De todas formas, yo le diría a la vicepresidenta del Gobierno que estamos en un sistema político pluripartidista y que tan importante es contar con Ciudadanos como contar con otras formaciones políticas, por ejemplo, con Unidos Podemos, porque además, y permíteme que añada un comentario a esto, basta ya de hablar de un espacio constitucionalista. La Constitución somos todos aquellos que nos sometemos a las reglas del juego. Si Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT, el Partido Nacionalista Vasco y demás se someten a las reglas del juego y se presentan unas elecciones bajo el ordenamiento constitucional vigente, son partidos constitucionalistas y, por tanto, no puede haber una raya entre unas formaciones políticas y otras. Ahí va, justamente, aprovechando que tiene mejor relación con Pablo Iglesias y que ahora habla mucho con Rajoy, ¿no le tienta a ejercer de puente para que Unidos Podemos esté en este consenso para afrontar este momento? Bueno, el Partido Socialista puede ser muchas cosas, pero puente... Nosotros tenemos una gran virtud histórica que creo que es lo que falta ahora mismo en nuestro país, que es diálogo, capacidad de acuerdo. Yo ayer lo dije en un desayuno, dije que Unidos Podemos era el socio prioritario, preferente del Partido Socialista en toda la acción parlamentaria y creo que Unidos Podemos debe formar parte de esa comisión de diálogo para resolver la cuestión catalana. Y ayer, y se lo quiero además agradecer públicamente al líder de Unidos Podemos, a Pablo Iglesias, se vieron, ¿no? apoyó la propuesta del Partido Socialista, también el Partido Popular. Hablaré en estas próximas horas también con el líder de Ciudadanos y el resto de formaciones políticas. Ya el PDeCAT ha dicho también que la va a apoyar. El Partido Nacionalista Vasco parece que no la ha rechazado. En definitiva, creo que ahora mismo se está articulando una mayoría de más de 300
200 diputados que van a apoyar o que de alguna manera van a decir sí a la constitución de este espacio de diálogo para abordar una de las principales crisis que tenemos en nuestro país. Porque creo que después de 6 años, desgraciadamente, de mayoría absoluta, de apatía, de inacción, por fin la institución principal, que es el Poder Legislativo, va a reconocer institucionalmente que hay una crisis y va a abordar ese diálogo en la formación de esa comisión. Se refiere a esa comisión de estudio del modelo territorial, que es ahora mismo la propuesta política que hay encima de la mesa para tratar de ver por dónde salimos de este momento tan difícil en el que estamos. Que digo que se vio con Pablo Iglesias ayer. Sí. Y hablaron de esto específicamente. Por supuesto, hablamos de esto, yo creo que es la clave, es decir, yo le propuse... ¿Pero se reunieron justamente por la cuenta atrás catalana o era No, nos reunimos porque yo lo dije además el lunes en la rueda de prensa de la Ejecutiva, que tenía pensado hablar con el líder del Partido Popular, con Mariano Rajoy, así lo hice el lunes por la tarde y posteriormente con el líder de Unidos Podemos y así lo hice ayer. El líder de Unidos Podemos defiende un referéndum pactado con el Estado. ¿El PSOE va a llegar ahí en algún momento o esa disensión va a permanecer entre ustedes? Nosotros siempre hemos defendido que los catalanes tienen que votar. Siempre lo hemos defendido. De hecho, una de las principales críticas que le hemos hecho Pero los catalanes votan ya. ¿Tienen que votar qué? Tienen que votar un acuerdo. Tienen que votar conforme a unas reglas del juego que están establecidas en la Constitución y en el Estatuto de Cataluña. Esta es la clave. ¿Cuál es la discrepancia que nosotros tenemos, en este caso, con Unidos Podemos y también con las formaciones independentistas? Bueno, pues que ellos consideran que se puede perfectamente fragmentar la soberanía nacional y nosotros decimos que no, que la soberanía es una, que es la del conjunto de ciudadanos y ciudadanas del país y a partir de ahí, lógicamente, lo que tenemos que hacer los políticos es forjar un acuerdo que sea sometido a la consideración de la población catalana. Es decir, nosotros queremos que los catalanes voten sí, con toda la legalidad, con todas las garantías que ahora mismo no se cumplen y en consecuencia por eso estamos abogando por la reforma constitucional. ¿Va a convocar a los presidentes autonómicos socialistas para fortalecer este mensaje de que hay que revisar el modelo territorial? Les afecta directamente. Bueno, yo creo que hay un amplio consenso en el partido sobre la necesidad de modernizar nuestro Estado autonómico. Nosotros lo hemos llamado un Estado con una estructura federal. A partir de ahí entenderá que nosotros ahora mismo estamos en un proceso de renovación de los liderazgos autonómicos, estamos en congresos autonómicos y en consecuencia hasta que no se culminen todos los procesos autonómicos que tenemos de congresos, pues lógicamente no puedo convocar ese No comité. me refería tanto a los secretarios territoriales como a los presidentes en el ejercicio, a los que afectaría directamente un cambio en el modelo territorial. ¿Los va a convocar? ¿Ha hablado con ellos? Sí, hablo con ellos y los convocaré cuando toque. En fin, la Ejecutiva Federal lo que hace es tomar sus decisiones en coherencia con las resoluciones del Congreso, también con las declaraciones, en este caso de Barcelona y de Granada, que aprobamos antes y hace poco, y por tanto creo que el Partido Socialista tiene una propuesta, que eso es mucho más de lo que han hecho otras formaciones políticas. Por ejemplo, quien ahora mismo lidera el gobierno, que durante estos últimos 6 años no ha puesto encima de la mesa una propuesta. Por cierto, que ayer cuando mencionó y puso como ejemplo las 3 nacionalidades, las 3 naciones que usted ve ya dentro del Estado plurinacional, se refirió a Galicia, Euskadi y Cataluña, no mencionó a Andalucía y sabe la polvareda que eso ha provocado. Hubo un alto cargo andaluz que tuiteó: volvemos al 77, aquella etapa en la que se consideraba que Andalucía no iba a estar en la vía rápida de acceso a la autonomía, e incluso la presidenta andaluza Susana Díaz ha hablado. ¿Fue un olvido? ¿Fue algo deliberado? ¿Usted cree que Andalucía está juega en otra liga? No, yo nunca lo... Es decir, yo comparto lo que ha dicho la presidenta de la Junta de Andalucía cuando dice que efectivamente Andalucía no va a ser ni más ni menos que nadie. Estoy completamente de acuerdo. Ser diferente no significa ser ni más ni menos que nadie, ni tener más o menos, es simplemente ser diferente. A mí me gusta mucho un pasaje del preámbulo del Estatuto de Andalucía, que es aquel que dice que la igualdad no es uniformidad. Es verdad. Yo defiendo la igualdad de todos los españoles, social y económica, con independencia de donde vivan, pero también creo que en España tenemos que afianzar el reconocimiento de la diversidad de los territorios que ahora mismo componen nuestro país, porque efectivamente es lo que está puesto en riesgo, que es esa unidad. Miren, yo en algunas ocasiones cuando se me critica esto de el concepto de nación de naciones, que creo que es el mejor de los puntos para encontrarnos aquellos que consideramos que España es una nación y que también hay otras personas que consideran que dentro de la nación española hay realidades nacionales que tienen que ser mejor reconocidas dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Les quiero recordar que ha habido 2 expresidentes de gobierno, uno Felipe González y otro José Antonio Griñán, es decir, andaluces, que reivindicaron la España nación de naciones.
y que dijeron además que lo que tendríamos que hacer es perfeccionar el reconocimiento de la diversidad territorial en nuestro país sin menoscabo de la igualdad entre españoles. Bueno, pues yo estoy en esa posición. Dígale a un oyente de la SER de Barcelona, a uno de Lugo, a uno de Murcia, a uno de Sevilla, que ahora mismo están siguiendo este programa, ¿cuál es esa respuesta política que usted pretende en lo concreto? ¿En qué cambia su vida con esa modificación del modelo territorial que pretende liderar? Yo le diría dos cosas. Uno, cuando me preguntan qué significa una nación dentro de la nación española, yo diría que hay una vocación por parte de la población de ese territorio de mayor autogobierno. Nosotros hemos visto durante estos últimos 6 años, lo que pasa es que la actualidad pasa tan rápido que se nos olvida. Hemos visto a un ministro de Educación decir que hay que españolizar a los niños catalanes. Sí. Por tanto, ¿qué le quiero decir con esto? Que los catalanes ahora mismo tienen un estatuto que no votaron, porque fue recortado en una sentencia del Tribunal Constitucional como consecuencia de un recurso del Partido Popular. Y por tanto, hay una crisis de legitimidad, hay una crisis política que debemos resolver. Y tenemos que dar respuesta, y es posible hacerlo dentro de la Constitución, de una vocación de mayor autogobierno, en este caso a Cataluña. 2. Creo que claramente debemos hablar y abordar el sistema de financiación autonómica. Y cuando hablamos del sistema de financiación autonómica, para los ciudadanos que nos estén escuchando, estamos hablando de la provisión de derechos esenciales como es la sanidad, la educación o la dependencia. Nosotros estamos dispuestos a hablar con el Gobierno de España sobre el sistema de financiación autonómica. El sistema de financiación autonómica, termino en 10 segundos, contempla ingredientes como es la densidad de la población, la dispersión y también el número poblacional de cada una de las comunidades autónomas. Nosotros en ese debate también propondremos que el envejecimiento de la población y también la tasa de paro sean ingredientes que de alguna manera renueven el sistema de financiación autonómica y garanticen la provisión de derechos públicos esenciales que ahora mismo están puestos en cuestión precisamente por la falta de actualización de este sistema de financiación. Ahora que se ve más con Rajoy, ¿se ha puesto las pilas en este tema? ¿Está dispuesto a hacer política, además de ese inmovilismo al que nos tiene acostumbrados y sobre el que ustedes le acusan permanentemente de ser parte del destrozo en el que estamos? A mí me gustaría. Y creo que durante estas últimas semanas estamos viendo mesura y proporcionalidad en la respuesta ante un grave desafío como es el que se va a producir a partir del día de hoy en el Parlamento de Cataluña. A partir de ahí, quiero agradecer públicamente también al presidente del Gobierno el que haya dicho que sí a la constitución de esta comisión para el diálogo y la modernización de nuestro modelo territorial. ¿Descarta presentarle una moción de censura? Ayer dijo que no sería presidente a cualquier precio. ¿Se refiere a eso? Es que yo creo que nosotros no podemos entrar... Digo, el Partido Socialista somos una... En fin, yo tengo enormes discrepancias, creo que es evidente, todos los españoles lo saben, con el presidente del Gobierno, desde el punto de vista político. Por tanto, yo no descarto una moción de censura, pero fíjese, es que Esquerra Republicana ayer dijo que no iba a votar a favor de la comisión para el diálogo del modelo territorial. Por tanto, si no nos ponemos de acuerdo en abrir ese espacio de diálogo con Esquerra Republicana, ¿cómo vamos a hablar de construir algo en común? Esta es la gran cuestión, es decir, yo no renuncio a una moción de censura, pero una moción de censura debe ser no para quitar a uno y poner a otro, sino para compartir un proyecto. Y nosotros, si me pregunta cuáles son los ejes del proyecto socialista, yo le diré que es recuperar el Estado de derechos, mejor dicho, sí. Recuperar y afianzar ese contrato entre generaciones que ahora mismo está roto y, por supuesto, también volver a unir a los pueblos de España. Y esa mayoría no la encuentra en el Parlamento con la composición actual para compartir ese proyecto. A día de hoy no. Tenemos que terminar, pero quiero preguntarle por ese pacto de rentas que anunció ayer, porque tiene que ver con los salarios de la gente que nos escucha. Usted está en la oposición, o sea, no lo tiene en su mano, pero usted propuso una subida salarial de entre un 2,5 y un 3,5 en los próximos años. 2,5 en 2018 y en 2019-2021 del 3%. ¿Por qué? Primero, porque un país rico no puede tener trabajadores pobres. En segundo lugar, porque ahora mismo España está produciendo lo mismo que en 2008, pero con 2 millones de empleos menos, es decir, que ha habido ganancias de productividad por parte de los trabajadores y ahora mismo esa riqueza debe ser repartida con más justicia y en consecuencia esta es la sugerencia que hacemos a los agentes sociales para que lo hagan posible en los próximos años. A partir de ahí, ¿dónde está la capacidad de acción del Gobierno de España? Está
en la elevación del salario mínimo interprofesional. Y yo lo que le voy a proponer al presidente del Gobierno es que en 2020 exista un salario mínimo en nuestro país de 1.000 euros al mes. Es decir, que haya una senda de crecimiento del salario mínimo durante los próximos años hasta el 2020 que permita llegar a los trabajadores que cobran el sueldo mínimo a 1.000 euros al mes. Pues ojalá que en esto también le escuche Rajoy, señor Sánchez. Gracias por estar aquí. Buenos días.